En esta ocasión les traigo uno de los videos que más quería hacer sobre Claymore, y es una recopilación de las guerreras que, si bien no fueron las más poderosas o las más importantes en la historia, sí tuvieron su protagonismo e incluso muchas de ellas tenían apodos y técnicas únicas a pesar de ni siquiera estar en el top 10 de las guerreras en sus respectivas generaciones. Esto lo hago más que nada ya que hay algunas que no aparecieron lo suficiente como para hacer un video completo de ellas, por lo que si falta alguna que no esté de las que diré a continuación, puede que sea por dos cosas: o ya le hice un video individual o se lo haré en un futuro próximo, pero si es que realmente sienten que me faltó mencionar alguna, siéntanse en total libertad de hacérmelo saber en los comentarios. A continuación les mencionaré el nombre de las guerreras, su rango o número y una breve descripción de su participación en la historia, lo que llegaron a ser o lograr y la generación a la que pertenecían respectivamente cada guerrera o guerrero, ya que también mencionaré a los de la generación masculina. El orden será de mayor número a menor, así que técnicamente estarán en orden de la más débil a la más fuerte, aunque esto es relativo ya que algunas de estas lograron aumentar su poder y técnicamente tendrían un rango mayor. Y sin más dilación, comencemos. En primer lugar tenemos a las Claymore, cuyos rangos y números, así como el nombre de algunas, es desconocido. Comencemos con las 5 guerreras que fueron convocadas para llevar a cabo la ejecución de Teresa, cuya información es desconocida, ya que no se les ve después de esto y no se revela su número, aunque es probable que no fuera demasiado alto, ya que ninguna intentó defenderse del ataque de Teresa o siquiera percibirlo. Luego estaría una guerrera cuyo rango y número están sin identificar, pero fue asignada al grupo de cacería de un posible despertado, aunque cuando esta llegó, Claire ya había acabado con los Yomas. Ella junto con las demás ayudaron a salvar a una humana que estaba siendo perseguida por un Yoma. Kate, Lucía y una tercera guerrera, sin identificar, que fueron enviadas junto con una guerrera de rango superior a cazar unos despertados en el norte, pero fueron asesinadas fácilmente debido a la emboscada de estos, aunque gracias a ellas se supo del gran ejército de despertados que se estaba formando en el norte. Elena, la mejor amiga de Claire y apoyo emocional durante su proceso de transformación a Claymore, cuando entraron juntas a la organización. Su rango es desconocido, pero pudimos ver que ella alcanzó su límite, así que le envió la carta negra a Claire para posteriormente ser asesinada por su mejor amiga para poder morir como una humana. Y por último, de aquellas que se desconoce su rango, tenemos a Raquel, una guerrera que fue asignada a un grupo de caza de un supuesto despertar, donde su líder era Jean, pero fue atrapada junto con sus compañeras y torturada para alcanzar su despertar a la fuerza, aunque ella no perdió su voluntad de ser humana y terminó por morir por los múltiples hoyos que habían hecho en su cuerpo, la pérdida de sangre y por último al ser enterrada cuando se derrumbó el castillo donde se encontraban. Así que comencemos con las guerreras de las que sí se conoce su rango, nombre y apariencia de algunas. Diana. Ella fue la número 44 durante la generación de Claire y fue una de las 24 guerreras enviadas a la batalla del norte para exterminar a los despertados que se encontraban ahí bajo el liderazgo de la en ese entonces número 5 Miria. Ella murió en esta batalla y su cuerpo se encuentra enterrado en las tumbas que las sobrevivientes les hicieron. Juliana. Ella fue la número 43 de la misma generación de Diana y al igual fue enviada a la guerra en el norte, donde también terminó muerta por los despertados y su cuerpo fue sepultado junto a las demás. Matilda. Otra de las guerreras enviadas a la batalla en el norte, donde también acabó muriendo y siendo enterrada. Ella fue la número 41 de la generación de Claire. Uma. Ella fue la número 40 de la organización en la generación de Claire y fue una de las guerreras enviadas a la batalla de las tierras del norte y también una de las pocas que sobrevivieron esa masacre. Ella se unió a las fantasmas del norte y ayudó en numerosas batallas, como contra el despertado que estaba en la ciudad de Rabona, siendo que a pesar de no ser tan fuerte como guerreras de números muy bajos, fue capaz de salvar a algunas de sus compañeras en situaciones críticas. Ella logró sobrevivir todas las batallas y al final de la historia se quedó en la ciudad santa de Rabona y continuó su vida tranquilamente. Carla. La número 39 de la generación de Claire y una de las guerreras enviadas a la batalla del norte contra el ejército de Islay, al igual que sus compañeras, batalló fuertemente en contra de ellos y murió peleando para posteriormente ser enterrada junto a las demás por las fantasmas del norte. Fina.
Ella era una guerrera que tenía un rango de entre la número 38 a la 31 durante la generación de Clarice, ya que nunca se especifica su rango exacto. Fue enviada junto con Anastasia a vigilar las tierras del norte tras los 7 años de la guerra, pero cuando ellas fueron convocadas de regreso por la organización, terminaron emboscadas por los infectados por parásitos y no pudo hacer demasiado en esta batalla, ya que la incapacitaron fácilmente. Sobrevivió gracias a que las fantasmas del norte la salvaron, pero no se supo más de esta guerrera, aunque probablemente siga una vida tranquila en algún lugar de la isla. Keira. Ella también fue una de las guerreras de la generación de Clarice cuyo rango no es exacto, ya que está entre los números 31 al 38. Al igual que Fina, ella fue emboscada por los infectados por parásitos y no fue de gran utilidad contra estos, aunque sí logró salvar a su compañera haciendo suficiente tiempo para ser salvadas por las fantasmas del norte. Actualmente es posible que siga con una vida pacífica en algún lugar de la isla o en la ciudad santa de Rabona. Natalie. Ella fue la guerrera número 37 de la generación de Claire y una de las que fueron enviadas al norte para morir a manos de los despertados en esta guerra. Ella está enterrada junto a las demás que perecieron en esta batalla. Claudia. La guerrera número 36 de la generación de Claire y también una enviada a la guerra en las tierras del norte que murió a manos de los despertados. Su cuerpo descansa al igual que el de sus compañeras en las tierras congeladas del norte. La amiga de Cassandra. Ella fue la guerrera número 35 durante la generación de Cassandra y también su mejor y única amiga, ya que fue salvada por ella siendo una de las pocas guerreras vivas que lograron ver su técnica de come polvo. Desgraciadamente y por culpa de Roxanne, ella fue usada como el juguete de un despertado en una misión de cacería donde esta número 2 estaba a cargo, pero solo se quedó viendo cómo era desmembrada y posteriormente asesinada. Nunca se nos dijo el nombre de esta guerrera, pero fue un factor muy importante para que Cassandra fuera asesinada por la organización poco después de esto. Pamela. Ella igual fue la guerrera número 35, pero en la generación de Claire. Fue enviada y posteriormente asesinada por los despertados en la Guerra del Norte. Su cuerpo descansa en las tumbas junto a sus demás compañeras en las tierras congeladas. Katea. Ella fue la guerrera número 32 durante la generación de Claire. Tuvo su participación en una cacería para un ser despertado promedio en las montañas Sakol, junto con la número 9 Jean, pero fue capturada por Riful y Dav, ya que cayeron en su trampa. Fue torturada para alcanzar su despertar de manera forzada y justo después fue eliminada ya que no tenía el suficiente poder para unirse al ejército de Riful que estaba creando. Tabitha. Fue la guerrera número 31 durante la generación de Claire y fue una de las 24 guerreras enviadas a la batalla del norte, sobreviviendo a la masacre y se unió a las fantasmas del norte mostrando grandes aptitudes para percibir el Yoki, como el caso de Galatea y René. Ella participó y ayudó en muchas de las batallas posteriores como contra el despertar de Ágata y en la batalla de la ciudad santa de Rabona. Ella es extremadamente fiel a Miria y daría su vida por ella. Desafortunadamente, ella murió en la batalla contra Priscila, ya que era la encargada de atacarla por sorpresa, pero su plan no funcionó y terminó siendo cortada en pedazos para posteriormente morir en las manos de Miria. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la ciudad de Rabona. Uranus de la espada demoníaca. Ella fue la guerrera número 31 durante la generación de Cassandra y era conocida por su particular estilo con la espada, ya que ella usaba toda ella para pelear, no solo el filo. Utilizaba también la empuñadura, ya que no era tan rápida usándola. Creó esta técnica para compensar esta carencia de velocidad. En algún momento se hizo amiga de Roxanne, quien comenzó a imitar su técnica ya que sentía cierta admiración por la fuerza de Uranus, pero cuando Roxanne vio que su poder superó al de ella, comenzó a considerar desesperada su técnica y dejó de usarla. Uranus murió poco después de esto en una cacería contra un despertado en la cual Roxanne también participaba. Wendy. Fue la guerrera número 30 durante la generación de Claire y una de las enviadas a las tierras del norte a pelear contra los despertados. Murió a manos de estos y fue posteriormente enterrada junto a las demás en las tierras congeladas de Alphonse. Emilia. Otra de las guerreras enviadas a la batalla del norte, fue la número 27 de la generación de Claire y fue herida gravemente en el primer encuentro contra los despertados, para posteriormente morir en la segunda batalla. Su cuerpo está enterrado junto al de sus demás compañeras. Zelda. Una de las 24 guerreras enviadas a la batalla del norte que murió a manos de los despertados. Su cuerpo yace enterrado junto al de sus demás compañeras. Su rango era el número 24 de la generación de Claire. Queenie.
Fue la guerrera número 20 durante la generación de Claire y fue asignada al grupo de cacería de un despertado, aunque en realidad resultó ser que eran 5 yomas, y posteriormente fue enviada a la guerra en el norte, donde murió a manos de los despertados y fue enterrada junto a sus demás compañeras. Lily, otra de las guerreras que murió en la batalla del norte a manos de los despertados y fue enterrada en ese lugar, ocupaba el rango número 18 durante la generación de Claire. Elisa, al igual que la anterior, fue una guerrera que murió en la batalla del norte, ocupaba el rango número 17 durante la generación de Claire. Nike, fue la guerrera número 15 durante la generación de Clarisse y una de los miembros del equipo de cacería que fueron enviados al norte bajo el liderazgo de Anastasia. Ayudó a esta última a lidiar con los infectados por parásitos hasta que fueron salvadas por las fantasmas del norte y participó en la batalla en contra de la organización. Actualmente sigue con vida y posiblemente se haya quedado en la ciudad santa de Rabona, ya que se le ve emborracharse junto con sus compañeras en una competencia de bebidas. Lina, la guerrera número 14 durante la generación de Clarisse y miembro del grupo de búsqueda de René, quien fue capturada por la Visal del Oeste, y la organización perdió rastros de ella. También participó en la batalla en contra de la organización y ayudó a defender más adelante la ciudad santa de Rabona del ataque de Europa. Cynthia, era la guerrera número 14 de la organización durante la generación de Claire y una de las que fueron enviadas a la Guerra del Norte. Logró sobrevivir y se convirtió en parte del grupo de las fantasmas, ayudando en todas las batallas importantes como soporte del equipo, ya que es una de las mejores en el uso del yoki, aplicándolo en heridas para sanarlas más rápido. Ella, tras la batalla final contra Priscilla, se quedó viviendo en la ciudad santa de Rabona. Verónica, fue la guerrera número 13 durante la generación de Claire y una de las que fueron enviadas al norte a luchar contra el ejército de Islay. Al parecer, ella tenía cierta relación de amistad con Cynthia. Ella murió en esta batalla y fue enterrada junto a las demás que cayeron en esta batalla. Undyne de las Espadas Gemelas, una guerrera que ocupó el puesto número 14 durante la generación de Claire y fue enviada a luchar en el norte junto con las otras 24 guerreras. Ella se caracteriza por usar 2 espadas en lugar de una, ya que cuando su amiga murió en el pasado, tomó su Claymore y juró proteger a toda aquella guerrera más débil que ella. Murió a manos de Rigardo y fue enterrada en las tierras del norte junto a las demás guerreras. Raftela, la número 10 durante la generación de Clarisse y una de las armas secretas de la organización, ya que ella es la única de ellas que fue entrenada específicamente para luchar en contra de otras guerreras por si ocurría algún tipo de rebelión o ataque directo. Ella participó ayudando a Miria en la batalla en contra de la organización al no revelar que ésta seguía con vida y ayudó a pelear en contra de las antiguas número 1 que fueron revividas, y aunque fue herida mortalmente por los agentes de la organización, logró sobrevivir y ayudó en la batalla de la ciudad santa de Rabona y después, al final de la historia, siguió a Miria en su misión de eliminar a los yomas restantes que quedaban por toda la isla. Jean de la Espada Perforante. Ella fue la número 9 durante la generación de Claire y fue encargada a una misión para eliminar un despertado, pero fue capturada y torturada por Riful para provocar su despertar y unirse a su ejército. Ella fue salvada y regresada a su forma de Claymore gracias a la ayuda de Claire, por lo que le juró lealtad hasta que pudiera pagar esa deuda con ella, y más adelante pudo lograrlo ya que fue una de las enviadas a la batalla del norte, y cuando Claire terminó por alcanzar su despertar para acabar con la vida de Rigardo, Jean se sacrificó para usar todo su yoki y regresarla a la normalidad, muriendo en las manos de Claire, pero así pagando su deuda. Nina, la cazadora de sombras. Era la guerrera número 9, pero de la generación de Clarisse, y participó en un grupo de cacería en el norte donde también estaba la número 47. Ella tenía la técnica de pelear percibiendo el yoki de su enemigo, pero aún así perdieron en contra de los despertados y fueron salvadas por las guerreras del norte. Después de esto, ayudó en batallas muy importantes como la rebelión en contra de la organización y la batalla en la ciudad santa de Rabona. Actualmente sigue con vida. Nadine, quien fue la guerrera número 9 durante la generación de Cassandra.
Ella era experta en leer el Yoki y pelear en base a esto debido a que no tenía uno de sus ojos y llevaba siempre un parche. Usaba esto para compensar su falta de visión, pero por desgracia se topó con Roxanne, de quien se hizo amiga, pero poco después que ella superara a Nadine, murió en una misión de cazar un despertado de un ex miembro de bajo rango, en donde también participó Roxanne, por lo que todas quedaron muy sorprendidas de que muriera en una misión tan fácil. Cortavientos Flora, quien fue la guerrera número 8 durante la generación de Claire y una de las capitanas en la Batalla del Norte. Era conocida por su técnica única, donde movía tan rápido su espada que generaba ondas de viento. Luchó arduamente en la Batalla del Norte, pero fue asesinada por el despertar de Rigardo, en un ataque demasiado rápido que apenas le dio tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Dietrich, una guerrera que ocupaba el número 8 en la generación de Clarice y una de las más fieles a la organización, ya que ella creía que le habían salvado la vida, por lo que les juró lealtad absoluta, aunque luego de que se le reveló la verdad de cómo la organización enviaba yomas para destruir aldeas que no pagaban, terminó uniéndose a la rebelión de las fantasmas del norte y ayudó en batallas importantes a futuro como la de la ciudad santa de Rabona. Ella continúa con vida y es probable que se quedara a vivir en la ciudad santa junto con Galatea. Eva, la número 7 durante la generación de Claire, que fue enviada junto a un grupo de cacería para eliminar a unos despertados que estaban en las tierras del norte, pero a pesar de su alto rango no fue rival para el ejército de Slay y terminó por morir junto a sus demás compañeras Lucia y Kate, aunque gracias a ella se supo del ejército de despertados en el norte y se envió a las 24 guerreras para lidiar con ellos. Hilda, la mejor amiga de Miria, quien fue la guerrera número 6 durante la generación de Claire y una pieza importante para que Miria lograra perfeccionar su técnica de espejismo. Fue una guerrera bastante fuerte ya que logró ser la número 6, pero también sufrió una muerte triste ya que en algún punto alcanzó su límite y envió la carta negra a Ofelia para ser eliminada antes de despertar, pero ella la rompió y terminó transformándose, por lo que Miria y otro grupo de guerreras tuvieron que intervenir, y ella se dio cuenta de la verdadera naturaleza de las guerreras. Murió a manos de Ofelia, quien disfrutaba de hacer despertar a sus compañeras y luego matar a los despertados que surgían. René. Ella fue el sustituto de Galatea como el ojo de la organización, encargándose de localizar y sentir el Yoki de guerreras, yomas y despertados. Ella tenía el rango número 6 durante la generación de Clarice y tuvo cierto encuentro con Raki y Priscilla, pero después fue capturada por Riful y obligada a despertar a la fusión de Luciela y Rafaela, por lo que después de esto trató de escapar de donde la tenían cautiva, pero es muy probable que muriera por el ataque de Riful o por la fusión de las antiguas guerreras. Lars. Él fue uno de los antiguos guerreros masculinos y ocupaba el rango número 6 durante la generación de Islay, la primera generación de guerreros Claymore, y la única que tuvo hombres en sus filas. Como guerrero no se sabe mucho de él, pero en algún momento terminó por despertar y participó en algunas batallas en esta forma, siendo asesinado poco después por Priscilla. Rachel de la Espada Fuerte. Ella fue la guerrera número 5 durante la generación de Clarice y participó en una cacería de despertados y contra la Abisal del Oeste Riful, que aunque al inicio parecían tener la ventaja junto a sus compañeras, terminaron por ser derrotadas fácilmente por el Abisal y luego salvadas por las fantasmas del norte. También participó en la rebelión de las guerreras y la batalla por proteger la ciudad santa de Rabona, sobreviviendo a ambas batallas. Elizabeth de la Técnica Hermosa. Fue la guerrera número 5 durante la generación de Cassandra y era elogiada por su técnica hermosa, la cual no se llegó a mostrar en la historia, pero tuvo la desgracia de llamar la atención de Roxanne, quien se hizo su amiga. Copió su técnica y cuando hubo superado su poder, terminó por morir misteriosamente en una misión de cacería de despertados. Vendaval Noel. Fue la guerrera número 5 durante la generación de Teresa y era conocida por su velocidad y agilidad. Junto con Irene, Sofía y Priscilla fueron convocadas para darle caza a Teresa de la Tenue Sonrisa, quien había roto la regla de no atacar humanos, e iban a ejecutarla. Ella fue asesinada por el despertar de Priscilla. Sofía la Musculosa. Igual fue una guerrera de la generación de Teresa, pero ella ostentaba el rango número 4 de la organización en ese entonces. Era conocida por su enorme fuerza física. También fue convocada para ejecutar a Teresa junto con Noel, Irene y Priscilla. Fue asesinada por el despertar de Priscilla en aquella misión cuando todo se descontroló. Cronos.
Él fue el guerrero número 4 durante la generación de Islay, y tampoco se sabe mucho de su tiempo como guerrero, pero ayudó en la batalla final contra Priscilla en su forma de despertar y dándole algunos consejos a Raki en la batalla final. Fue asesinado y absorbido por una de las formas de Priscilla. Audrey de la Espada Gentil. Fue la número 3 durante la generación de Clarisse y líder de un grupo que se encargaría de cazar despertados hasta que se encontraron con Riful, quien las derrotó fácilmente y dejó en shock a esta guerrera al punto de que terminó orinándose por el miedo y pánico que sentía al ver el poder de la Abisal, hasta que fueron salvadas por las fantasmas del norte. Participó en las batallas posteriores ayudando a sus compañeras tanto en la rebelión como en la ciudad santa de Rabona, logrando sobrevivir a estas batallas y quedándose a vivir en la ciudad santa. Daf, guerrero de la generación de Islay, quien tenía el rango número 3 y usualmente era el intermediario entre las batallas de Rigardo e Islay. No se sabe mucho de su vida como guerrero, pero desde el momento que Riful entró a la organización, se enamoró perdidamente de ella, siguiéndola desde ese momento y terminando como su pareja, por lo que en el futuro ambos terminaron por despertar juntos. Él fue asesinado por una de las formas de Priscilla. El Rey León de Ojos Plateados, Rigardo. Conocido como el rival de Islay, era el número 2 durante esta misma generación de guerreros y tuvo muchas batallas con el número 1 para intentar tomar su lugar, pero no era rival para él. Como guerrero no se sabe mucho, aparte de las numerosas batallas que tuvo contra Islay, pero fue el responsable de asesinar a muchas de las guerreras en la batalla del norte, incluyendo a la mayoría de las capitanas, pero posteriormente fue asesinado por la forma despertada de Claire, quien literalmente lo hizo pedazos. Ágata la Sangrienta. Fue una guerrera que logró llegar al rango número 2 durante su generación, pero no se sabe mucho de su tiempo activa en la organización, aunque en algún momento alcanzó su despertar y fue asesinada por las guerreras que protegían la ciudad santa de Rabona y las fantasmas del norte. Octavia, el caballo salvaje. Ella fue igual la número 2 de su generación, pero no se sabe mucho acerca de su tiempo como guerrera, aunque en algún momento alcanzó su despertar y terminó por participar en la batalla contra Priscilla, donde fue decapitada por ella y posteriormente absorbida. Rosemary. Fue la guerrera número 4 durante la generación de Histeria, pero logró llegar a ser la número 1 en la generación siguiente durante unos pocos días hasta que fue degradada por Teresa en esta generación de guerreras. Ella era una Claymore muy buena en combate, ya que fue quien logró darle el golpe final a Histeria en la gran masacre que esta provocó, porque no quería darle su carta negra a ninguna guerrera para evitar su despertar, aunque Teresa fue quien logró dañar la pierna de la número 1 para que pudiera darle ella el remate. Cuando fue degradada al segundo puesto, tomó mucho rencor por Teresa e intentó tenderle una trampa para pelear con ella y ver de una vez por todas quién era la más fuerte. Le mandó su carta negra para ser ejecutada por ella y provocó su despertar para tomar su venganza, pero fue eliminada fácilmente por la número 1 y Rosemary supo lo aterrador que era el poder de la apodada como la de la débil sonrisa. Y por último, Europa la Perezosa, quien fue la guerrera número 2 en su generación, pero en realidad era lo suficientemente poderosa como para tener el puesto número 1, pero era conocida por su extrema pereza en las misiones donde realmente no le interesaba cumplir con su trabajo, por lo que esto fue lo que no le dejó llegar más arriba. Como guerrera activa no se sabe mucho de sus actividades, pero terminó por alcanzar su límite y despertando convirtiéndose en un abisal, pero como conservó el hábito de ser perezosa, la organización no la tomó como tal. Ella fue asesinada por la forma despertada de Miata, ya que atacó la ciudad santa de Rabona en la batalla final contra Priscilla, al ver su tremendo poder y saber que nunca ganaría esta batalla. Y estas serían todas las guerreras Claymore que tuvieron una buena participación en la historia. Como ven, son una enorme variedad de personajes únicos con técnicas y estilos propios. Personalmente Flora es una de mis favoritas entre ellas, sin contar aquellas que no mencioné en esta lista, así que díganme, ¿quién de las que mencioné son sus preferidas y cuáles hubieran querido que tuvieran más historia? Porque personalmente me hubiera gustado ver un poco más de ellas en el manga. Como ya les dije, no mencioné a aquellas que ya les hice un video individual o que planeo hacerles uno a futuro, pero si creen que me faltó alguna, siéntanse libres de dejarlo en los comentarios. Por mi parte, esto es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver, denle like si les ha gustado, déjenme su opinión en la caja de comentarios, suscríbanse para ver más videos así y nos vemos en la próxima.